Bienvenido y bienvenidas entonces. David, recuerde, idealmente activa la cámara y si se le cae la conexión, foto de un ser humano, por favor. ¿Ya? Bueno, bienvenido entonces. Estamos cerrando la unidad del periodo colonial en América, pero especialmente en Chile. Hemos pasado casi 200 años, 200 y algo, un detalle, ¿no? Entonces, en el camino hemos visto hartos temas y todo, y desde siempre... Perdón, pero ¿Sí? ¿es normal que se escuche música No, de yo fondo? puse música. Ok. ¿Sabes? Si le distraes, la cortamos. Ponle la P. No importa, no importa. Buenísimo. Es Póngalo, como más me técnico. gusta la música. Buenísimo. Me concentra más la música. Lo sé. Oye, hablando de música, ¿empiezo yo o alguien ya anotó así sus dudas y tenía una pregunta? ¿Alguien escuchó la música que les mandé? ¿Del barroco? No, nadie, obvio. Es muy antigua, pero es buenísima. Deberían escuchar ese video que les mandé con la música barroca. Bien, ¿empiezo yo o alguien tiene ya al tiro una duda? Una de solo estos pequeños 200 años. ¿Qué son 200 años en la historia de la humanidad? ¿Qué son? Ya, pero... Buenísimo, David, bienvenido. Ahí sí. Ya, ¿empiezo yo? ¿Hablo yo? ¿Hago el monólogo? ¿O alguien encontró por ahí una duda? Bueno, ya sabemos entonces. ¡Ah, ya, ven! ¡Qué bueno! Me carga el monólogo. Sí, es que la estaba buscando donde la tenía anotada, no encontraba la hoja. Buenísimo. Ya, dale. ¿Cómo se terminan las guerras de Arauco? Como todas esas batallas, ¿cómo terminan? Buenísima pregunta. Bueno, sabemos que la guerra de Arauco empieza prácticamente desde el momento mismo que llegan los españoles en el río Concagua, aunque hubo otra en Copiapó, pero ahí era como en general los pueblos de esa zona están como acostumbrados, entre comillas, como a que hubiera otra potencia dominante, porque de hecho lo que se sabe en la actualidad que el imperio inca tenía la última capital de su imperio en Santiago, por eso los españoles jamás fundaron Santiago, y al igual que los españoles le pasó lo mismo, establecieron como la frontera natural el río Biobío, como un poco lo que yo explicaba el otro día por ahí, es como gigante ese río. Entonces, empieza ahí directamente, entre medio los españoles tratan de estirar la conquista hasta el sur, van y vienen, y como una fecha de término precisa no le podríamos dar, porque en el fondo se establece esta relación de frontera, y se establecen parlamentos. Ahora, de nuevo lo que yo expliqué el otro día es que va a ser en el siglo XIX, en cuando o sea, es decir, ya muy pasada la independencia, y ya con Chile republicano, con su propia constitución y demás, en que el Estado chileno y las personas de la época que están en el Estado chileno dicen, ya, ¿sabe qué? Esta cuestión se tiene que terminar. No le llamaban guerra de Arauco precisamente, y es un error conceptual, que de repente ustedes van a ver que hay gente que dice, no, era la guerra de Arauco. En teoría la guerra de Arauco, como que son estos conflictos, pero el Estado chileno en el siglo XIX, 1860 en adelante, dice, ya, se va a terminar. Y lo tratan de justificar diciendo que la guerra de Arauco había continuado. Pero técnicamente las confrontaciones y todo eso ya estaban medio muertos, o sea, habían insurrecciones, pero no es como para decir guerra técnicamente. Entonces, podríamos decir que por ahí por el siglo XVII, XVIII, podría ser que ya propiamente tal no exista como activada la guerra de Arauco, pero el Estado dice, mira, estos son insurrectos, entonces como que lo reactivan ellos. No sé si se entiende la idea. Entonces, no le podemos poner como fecha de término, pero para la mentalidad de las personas del siglo XIX, el Estado de Chile, por ahí por 1890, por ahí en adelante, ellos le ponen fin con, espérate, creo que el 1883 con la refundación de Yanquihue, y dicen, ya, terminó, ¿sí? Como, porque ahí pero es como bien tendencioso, porque en el fondo no... O sea, como que los años que estamos estudiando, como que en sí no se acaba, pero sí las batallas como que bajan un poco. Definitivamente, de hecho, o sea, es insostenible pensar que como que una guerra, es como lo que yo les decía por ahí en un video, que uno dice ya guerra de los 100 años, que te imaginas que están los 100 años peleando, porque en el fondo lo que se quiere decir es que un conflicto, una situación conflictiva, como hay tensión, eso es como lo que te debería transmitir algo así como la guerra de Arauco, porque sí, en todo el periodo colonial y en la independencia y en los primeros tiempos de la República hasta finales del XIX, hay como
de hecho hay levantamientos mapuche, eh, hay un francés que se hace pasar como por rey de la Araucanía. O sea, no era una zona pacífica, yo sí, pero de ahí a guerra y como todo el rato es súper difícil argumentar eso. Buenísima la pregunta. Otra pregunta. Buena, empezamos con todo. Y muy contingente en todo caso. Porque de vez en cuando, a propósito de como es como, se parece mucho a lo que tú ves en el sur, pero era mucho más violento porque eran, de verdad, parecían como batallas. Cuando tú ves la noticia y quemaron un camión o hicieron esto, imagínate que eso era mucho más intenso en el pasado, pero de vez en cuando. Entonces, como pasaba eso, en el siglo XIX, en 1860 en adelante, el Estado dijo ya, vamos a cortar esto. Perfecto, ya, hablé mucho. Otra pregunta, comentario o algo que les llamó la atención, que no le haya quedado claro. Sí me gustaría saber una cosa que, bueno, tengo anotado en mi cuaderno tengo anotado toda esta unidad, pero me gustaría saber cómo se podría hacer un resumen de todo para tenerlo más claro, por decirlo así, y que al pasar del tiempo se me olvidaron algunas cosas. Dale, Un pequeño resumen de lo sí, no hay que problema. ¿Estás seguro? ¿Estás preparado para esto? Ya, voy a activar básico. Pizarra. ¿Alguien más está escuchando música? No caché. No, soy yo. Ya, me gustó esta playlist. Ya, pero la voy a pausar porque para no exigirle tanto al computador. ¿Se dejó de compartir? Ya, ahí sí. Bien. Uy, se me perdió la pizarra. ¿Alguien la ve? No, ahí está. Yo no la veo, Se fue. Ya, ahí sí. Bien. ¿qué se ve? Resumen infinito de la vida. Ya sabemos que todo esto parte desde la expansión europea. Sabemos que entonces el próximo 12 de octubre será feriado, aunque no sé si a alguien le importa ya a esta altura, porque probablemente va a estar guardado, pero bueno, un detalle. Y entonces sabemos que hay un concepto muy importante, ahí usted si quiere después le mete mano. El sistema económico es bien importante y sobre todo recuerda las motivaciones. Aquí, imagínense que estoy escribiendo súper lindo. Causas. Y ahí ustedes después me lo enchulan. Tienen acceso a la pizarra, después usted si quiere alguien mete la mano. Las causas recuerda que principalmente son por productos PROR, productos de Oriente, ¿sí? Está bloqueada la ruta comercial, producto de que el Imperio Turco Otomano se expande, toma control de la Tierra Santa, y en verdad no eran tan piadosos, sino que también parte de la Tierra Santa, entre otros lugares, es donde pasaban muchas rutas comerciales, ¿sí? Y recuerda que el pensamiento económico decía que la riqueza de una nación o estado era esa M significa mercantilismo, por eso estamos grabando para que usted pueda ver bien. El mercantilismo, que la riqueza de una nación, país, reino, eventualmente feudo, pero ya no existían, está en la cantidad de oro que poseían. Por eso tú entiendes ahora que los españoles, por eso buscaban mucho oro al principio. Y después, durante el periodo colonial, que eso en general como uno lo enseña por separado, como que cuesta integrarlo, mientras están colonizando y conquistando, lentamente el pensamiento económico es el fisiocratismo, que quiere decir que la riqueza de una nación, pueblo, estado, feudo, reino, en realidad descuenta en feudo, la riqueza de un X, un estado técnicamente es el concepto correcto, está en cuánta tierra posea. Por eso los españoles querían conquistar los lugares. Y ahí viene todo el tema de la guerra de Arauco. Y otra causa que no Perdón, hice... ¿Sí? una pausa. Sí, pausa. ¿Cuándo cambian como estos dos pensamientos del mercantilismo al otro? Creo que el fisiocratismo es del 17 en adelante. Revísalo, estoy 99% segura. ¿Qué significa nada, mami? Fisiocratismo. Ya. Entonces, ¿en qué iba? Otra cosa, pero relacionada con la mentalidad de las personas. Y aquí juntan las ideas. ¿Perdón? O sea, perdón, ¿cómo era el nombre? ¿Cómo era el nombre del mercantilismo? O sea, Al de que pasaba el mercantilismo.
mercantilismo al fisiocratismo. Fisiocratismo es una palabra rara, pero viene de físico, o cosas que se tocan. Eso, por ejemplo, no lo noté. Bien. Muchas gracias. Esos son dos conceptos clave, niños. Mercantilismo y fisiocratismo. Very importantes. ¿Ya? Entonces, y para que se lo aprendan, nunca he podido asociar, pero fisiocratismo, insisto, viene de physis, que se toca, físico. ¿Ya? Para que ahí traten de... Entonces, ahí tú entiendes por qué los españoles fundaban ciudades, competían con los portugueses y trataban de conquistar todo lo así súper rápido, de Centroamérica para abajo, bueno, y un poquito de Norteamérica actual. Y otra cosa, que es donde tienen que mezclarlo con lo que ya saben, es, imagínense que voy a dibujar un cerebro. Este sería mi clásico dibujo de la pizarra. ¿Ya? Esto es un cerebro. Y ahí está el tan nostálgico que nos ponemos de vez en cuando. ¿Para qué? Ahí está. Es el pensamiento, la mentalidad del europeo. Recuerda que al mismo tiempo, un poquitín antes, pero prácticamente al mismo tiempo se está desarrollando y de hecho está en plena apogeo, dicen la gente que le gusta hablar complicado, pero apogeo es como esplendor, full tendencia, trending topic, demás es el renacimiento. ¿Qué implica eso? El humanismo y el renacimiento. ¿Hay alguien en la sala de espera? ¿No? ¿Estamos todos? Ya. ¿Qué implica eso? Recuerda el cambio del teocentrismo al antropocentrismo. Entonces, la persona que va a viajar va a querer ser famosa, va a querer tener riquezas y va a querer brillar él. Por eso ahí se conectan como lo que vimos a principio de año, con humanismo, renacimiento y todo el cambio de mentalidad. ¿Hasta ahí alguien se perdió? ¿Todos me siguen? ¿Sí? Sí, gracias, Sofía. Sí, gracias, Sofía. Y al David no lo veo. Lo perdí. ¿Sí? Ya, buenísimo. Si se pierden en un momento, y yo sé que a veces el audio no ayuda mucho, entonces me avisan, porfa, ¿ya? Entonces hay que mezclar todo esto y recuerda lo que está pasando en Europa. En Europa, en paralelo, se está desarrollando el comercio, está el humanismo y el renacimiento, por lo tanto se necesitan recursos frescos, sobre todo oro y plata, y sobre todo oro, que la lleva. Entonces tenemos causa económica, entre medio, ya hay otra causa, se me perdió el lápiz, ahí está. Aquí. Perdón, la puse a dejar de compartir. Qué peor. Pizarra, no, se me borró el esquema. Ahí está. Ya. Pizarra. Perfecto. ¿Dónde, Milka? Ahí está el lápiz. Ahí está el lápiz. Ya. Por otra parte, que yo siempre lo omito, pero que es demasiado importante y que lo estudiaron y que es una de las cosas que siempre queda medio débil, porque en realidad... Espera un poquito. Que guateo en el fondo porque a mí me gusta más la mentalidad, pero es relevante, es que surge lo que se llama el Estado moderno, es decir, como tú conoces cómo funcionan los países, que tienen autoridades, que tienen ejército, que tienen burocracia. De hecho, por ahí alguien me preguntó, me acuerdo alguna vez, ¿qué es burocracia? Esto es burocracia. En el fondo, gente que trabaja en la organización pública, que no es ni sacerdote ni intelectual, sino que trabaja, algunos para el rey, otros para el Estado que se haya armado. Entonces, esto es bien importante porque en el fondo, como va a crecer, el Estado necesita recursos. No sé si se entiende, es como en el fondo los fondos públicos. ¿Sí? ¿Se entendió como la idea? En el fondo es bien parecido a lo de ahora. Todos nosotros vivimos en un Estado, y eso es nuevo en esta época. El Estado no se va a llamar república necesariamente, va a ser países, reino, pero en el fondo el concepto, como la idea que hay que quedarse, es que hay gente que va a trabajar exclusivamente administrando recursos o haciéndose cargo de problemas públicos, de las calles, de los impuestos, por ejemplo. Y a propósito de lo que preguntaba la Sofía Salazar al principio, como Chile es un problema para el Imperio Español, es una de las razones por las cuales se crea un ejército profesional. Así de cacho éramos. Entonces, como está el Estado, tienen que entonces generar recursos y destinar al ejército profesional un poco como lo que ustedes conocen. Técnicamente, los militares, los marinos y todas las otras personas, carabineros, PDI y gendarmería, son funcionarios públicos, pagados con los impuestos, porque en el fondo necesitamos recursos. Todo eso está ocurriendo, entonces, por eso el mundo moderno nos da como pistas para la formación de nuestro propio mundo, que ustedes conocen.
¿Vamos bien? Sí. Ya. Entonces, ese es el contexto general. Cuando ustedes se dan cuenta, es mucho más allá que me bloquearon la ruta. Ahora, con eso entendido, llegan estos men, portugueses y españoles. Mami, Como tengo que nosotros, hacer una nota, llegó un mensaje. gracias Luchita, como nosotros estamos del lado occidental, y sobre todo fuimos conquistados por los españoles, no nos vamos a meter en los otros cagüines, pero son muy entretenidos la conquista de Brasil y todo lo que pasó en el norte, pero nada que hacer. Entonces, llegan estas personas, y llegan aquí, ahí me faltó el borrador, espérate, vamos a dibujar, oh, qué simpático, borra todo rápido. Vamos a dibujar, ¿Una mm, persona? no, vamos a dibujar América, ahí. América, pero gigante. Ahí está América, me queda medio flaca América del Sur, pero imagínense, ya. Llegan a esa parte, ¿se entiende más o menos? Como ¿Sí? que debe ser muy gorda. Sí, un poquito más grande. Ay, no necesito correr la barra de herramientas. Ahí sí, ya, perfecto. Ahí tengo que dibujar Guanahani, pues si llega a el Caribe, ahí. ¡Ping! Llega a ese punto. ¡Qué chico! Me faltaron las Antillas mayores y las Antillas menores, espérense. Ahí está Cuba, la otra al lado, y el montón de pintas chicas son las islas chicas. A una de esas islas enanas llega Cristóbal Colón. 12 de octubre de 1492, X. Ya, ahí vamos a omitir todos los detalles. La cosa es que, aquí está. Como tienen una mentalidad entre mercantilista y fisiocratista, pero sobre todo mercantilista, van ahí, queremos oro, y van recorriendo. Ahí, tú, ¿sí? Entre medio, si queremos oro, les va súper con los mexicas o imperio azteca. Los mayas, recuerden, ya no estaban muertos, no existían, no se confundan. Se enseñan juntos, pero no existían, estaban muertos. Y los mexicas o aztecas estaban medio muertos. O sea, como escolazo, porque lo odiaban los vecinos, básicamente. Y entre medio, una señal y no sé qué. Todo mal. Y acá en el sur, que siempre se confunden los estudiantes porque uno no le enseña bien esa parte, pero tuvieron su recreo corto los españoles acá, porque recuerden que el imperio inca era todo este cachureo. Mire, todo eso. Todo ese cachureo, Sí, todo eso, todo eso, todo eso. Básicamente, que mucho. en su cabeza instalan la idea de que los incas es un imperio que está junto con la cordillera de los Andes, y la cordillera de los Andes es gigante. Llega hasta Venezuela, pasando por Colombia, Perú, Bolivia, Argentina, Chile. Era, pero una cuestión gigante. Uno siempre cree que el imperio inca está como casi aquí, solamente en el Cusco, en Perú, básicamente. Pero era Sí, toda pues. esa extensión, entonces no es poca cosa que los españoles se apropiaran de eso, porque en el fondo controlan casi todo América del Sur. Y justo, y ahí yo no sé, son esas cosas que uno se pregunta de la historia de la humanidad, justo cuando los españoles están haciendo este proceso de colonización, de conquista y colonización, ellos habían pasado recientemente por una guerra civil. Entonces uno dice, ¿qué onda la, las cosas históricas? Porque en el fondo, si hubieran llegado Otra cuando no guerra, estaban, mami. ¿sí? Cuando no están en guerra civil, ¿hubiera sido distinto el asunto? Probablemente. Pero es como, ¿por qué ocurren estas cosas? Son disquisiciones filosóficas históricas. Entonces uno dice que había, ya, no, mucha dispersión para mí. ¿Hasta ahí duda, consulta? Sofía, ¿no? Ah, ya. ¿Y al otro dos los perdimos? A los cuadraditos negros alguna duda? Ya mande su dedito arriba o pregunte nomás, no hay problema. No estoy viendo el chat, entonces, ay, hay algo. ¿Qué dice? ¿Viste que había un chat? No lo vi, po. Creo que el Esteban se, ¿Ah? creo que el Esteban se fue, o no lo veo yo. Lo perdimos. Bueno, después verá Yo la tampoco lo veo, creo que fue. Oh, se fue a España. Ah, ya, bueno. Bueno, Esteban, pues, si estás ahí. no, Sí, señor, te invocamos, Esteban. Ya, bueno. Bien, buenísimo, David. A lo que iba. Es como el marco general. Ahora, donde estamos es el periodo colonial. El periodo colonial es como lento, muy lento, porque en el fondo la forma de vida era lento. ¿Qué es lo esencial que tenemos que saber del periodo colonial? Ah, bueno, imagínense que voy a dibujar acá España.
Esa es la península ibérica, que técnicamente no es España, es Castilla y Aragón, los dos reinos más poderosos que se habían, bueno, ahí dibujemos Portugal, que es más enano. Castilla y Aragón, que eran los dos reinos más grandes y poderosos que se casan, o sea, que los casan técnicamente. Y de ahí van a unir a los otros reinos. Entonces aquí vienen los dos conceptos clave. Uno es la metrópoli y el otro es la colonia. Entendiendo que la metrópoli es quien tiene el dominio o el control o la influencia sobre la colonia. Si tienen tiempo o quieren dispersarse y entender muchas cosas muy interesantes, googleen cuánto medía, no sé si está ese dato preciso, pero yo una vez googleé cuánto mide España, cuántos kilómetros cuadrados, no lo hagan ahora. ¿Cuánto midía? ¿Cuántos kilómetros cuadrados mide España versus cuántos kilómetros cuadrados mide América Central y Sur? Y es así una diferencia impresionante. Insisto, me encantaría saber como solo de los dos reinos, pero nunca como que no me da el tiempo para googlear bien, pero en el fondo aquí lo que voy es que España es así, enano, mínimo considerando todos los kilómetros cuadrados, pero tiene una superioridad tecnológica, y en el fondo ponen la bota, y tienen la ventaja de la pólvora, y eso les ayuda como a conquistar tan rápidamente estos imperios, porque no era que eran poca cosa, estaban en crisis todo lo que quieran, pero tenían mucha más gente, y además se trajeron la enfermedad. Entonces, con eso dicho, viene el proceso de primero colonización, bautizado así, obviamente, en homenaje a Cristóbal Colón, y después viene el proceso de conquista. Una vez pasado, que todo esto es como la primera parte es como de exploración, después la segunda parte es como ya de confrontación propiamente tal, pero entonces el momento en que ya, comillas, se tranquilizan las cosas, y viene el periodo colonial, que dicho en términos sencillos, es vivir entonces esta relación de dominio y control de otro que no somos nosotros mismos. ¿Se entendió esa frase? ¿Me fui muy en la enredosa? Yo no entendí más. Más o menos. En el fondo... Yo tampoco. Yo no Estoy entendí como nada. la luz. Sí, la Lucy es como la alumna en directo. En el fondo significa, ya los sometieron, ya. Murió el mundo como lo conociste antes. Ya no hay imperio azteca, ya no hay imperio inca, ya no hay pueblos seminómades, sino que llegaron los... Es como... ¿Han visto esas películas como medio futuristas? Se acaba el mundo. Se acaba el mundo, ¿cachai? Ya no es como lo conociste, se pudrió. Y de ahí se reinicia el mundo. Con los aliens, con los zombies. ¿Como los Juegos del Hambre? ¡Qué miedo! De hecho, los Juegos del Hambre juegan mucho con esto. Es como muy La interesante. otra vez estaba viendo los Juegos del Hambre y me acordé de eso. Y después vi Divergente, entonces estaba como... El fin de semana vi como puras películas apocalípticas, entonces está como... Sí. Pero, ¿sabéis que de hecho, para los pueblos originarios fue como un apocalipsis? Porque en el fondo se acaba el mundo como lo conociste y ya, ¡pum! Viene esta. Es como eso. Entonces es como no es eso, es la continuación de la película, es qué pasó después que se acabó el mundo. Se instala esta nueva forma de vivir. Buenísimo. La ciencia ficción tiene mucho de análisis histórico, de divagaciones históricas. Sí. Entonces, el periodo colonial es este nuevo mundo, luego que me conquistaron, y igual para los pueblos originarios, los españoles igual eran como un poco extraterrestres, pues tenían, y piénsenlo, las películas de extraterrestres revelan mucho de lo que le pasa al conquistado. Por ejemplo, Avatar. ¿Vieron Avatar? Que es una lata, pero... ¿Conquistado? pero No se la vi, a mí me gusta. es fomísima, yo me dormí, pero en el fondo representa bastante bien porque los monos azules piensan bastante similar a los pueblos originarios en su relación con la naturaleza, con la familia. Entonces, la ciencia ficción tiene harto de historia, aunque no lo parezca. Entonces, el periodo colonial es viviendo bajo este nuevo mundo, esta nueva realidad, este apocalipsis que ya ocurrió. Entonces, ¿qué hacemos? Nos reordenamos. Y por eso, entonces, que en la colonia, el concepto central que dijimos se conforma, ahí sí, se conforma en síntesis del asunto, muy resumido, una nueva sociedad. Escribir con este lápiz más lento. Ay, espérate, por ahí tenía otro plumón. Espérame un segundillo, niños, por favor. Creo que tengo un lápiz digital. Ya, pero imagínense que dice sociedad mestiza. ¿Por
porque en el fondo no es ni Ese era mami. sí, me cayó. ¿Qué es loco? Aquí está, perdón. Ay, pero no sirve para el celular. Ya. Sociedad mestiza o nuevo mundo. No, ya, eso es mucho. Ya. Sociedad mestiza, que no es ni española, ni de los pueblos originarios, ni con la identidad del esclavo africano, es un nuevo mundo. Ahora, ¿qué es lo que tiene del viejo mundo? ¿O qué es lo que se le Profe, tengo una pregunta. Pregúnteme. Como cuando pasó esto de la sociedad mestiza, como que, ¿cómo reaccionaron como los pueblos originarios y los españoles? ¿En qué sentido? Buena pregunta. Es que esa es la pregunta, como que no entiendo en cómo reaccionaron, porque imagínate, desde siempre ser como de pueblo originario y de repente llegan y hacen como esta mezcla, esta nueva cultura. ¿Cómo reaccionan? Así como reaccionan mal, bien. Buenísimo. Hay como la gente en general, tenemos distintas reacciones. Hay unos que como que lo asumen, otros que se resisten, otros que, de hecho, en general la sensación es como de un luto. Lo poco que conocemos de como que no alcanzaron a destruir los españoles, sobre todo en la primera etapa de la conquista, que fue súper violenta, es una nostalgia súper profunda. De hecho, como que en general las manifestaciones artísticas son bien tristes. Y nada, pues asumir, vivir. Y después eso va a ir cambiando. Sí, entonces como que yo de repente como que busqué el arte y todo lo que hacían, ¿Sí? y yo dije como, o sea, es como triste, es como no me imagino vivir ahí, pero igual como que, no sé, yo creo que si hubiese estado ahí, igual me choquearía, pero igual como que nada que hacer. Es que eso, perfecto. Y eso es muy latino, es muy de nosotros. Porque es como... Latino es muy de nosotros, Sonemos, ¿cachai? Como que tengo que asumirlo. Y eso... Como no puedo obligar a esta persona a que no se case con quien quiera, es como... Es que bueno. te das cuenta que tu forma de pensar igual es heredada. Por ejemplo, nuestra cultura es bien poco emprendedora. Porque en el fondo a los españoles siempre les gustaba que alguien trabajara por él y que llegara a plata. ¿Cachai? Entonces es súper potente cuando uno empieza a escarbar en las raíces del pensamiento. Entonces, buena pregunta, pero se lo tienen que bancar nomás. Y en el caso de los mapuche, que es el caso extraordinario, cuando no se lo bancaron y establecieron como una paz, o una pax, que sería como más romano, así como un cese de la guerra. Sí, de hecho está leyendo el libro, ¿Sí? está esto de que como que igual no se pelean tan como siempre, sino que es como que hacen tratos, como que dicen, ya bueno, mira, me das esto, yo te das esto, hacen como un trato. ¿Sí? Y a veces uno cree, por ejemplo, yo creía que era como que peleaban, y en realidad no, era como que hicieron como en un momento un trato, o sea, no siempre funcionó, igual hubieron como batallas, peleas, Y pero pues, igual de como hecho, que... Perfecto, sí, en sí. uno de los documentos del libro aparece como en los tiempos como de paz, como donde nadie peleaba, uno de los españoles se pasaba para el lado de los mapuches, comerciaban un poquito, luego se iban, y de hecho, no me acuerdo en qué página leí, pero como que un cacique, Uh-huh. como de ahí se hospedaba como en la casa como de los jefes y toda la cuestión. Sí, y así era. Lo que pasa es que, Claro, es que es como que... Y así como, ¿cómo No no es lo como que... mataban? es que ya están Como que, acostumbrados. Pues. es que Es no lo es que como que tengan deseo de matar, así como a matar, sino que es como que ellos dicen, mira, nosotros queremos tus tierras porque queremos el poder, nada más. Pero igual negociamos todo esto, como que no te quiero matar, pero negociemos. Mire, Porque en sí, lo que querían era poder. era como Como administrar en el fondo y que fluyera las lucas, o sea, no las lucas, pero los metales. claro. Sí, eso es el rollo. Se parece mucho, no lo vimos tanto en detalle el año pasado, pero se parece mucho a la forma romana, a la romanización, ¿se acuerdan? Que los romanos llegaban, invadían, hacían pebre la cultura, pero después decían, Ay, me oye, caían mal. claro, pero Era igual como, deja,
Pero caché que es súper práctico porque en el fondo llego, conquisto, te pongo la bota encima, pero después te enseño mi cultura, te cobro impuestos y usted haga lo que pueda. Claro, es como que, mira, te destruyo, te dejo ahí, pero después te dejo, haces tus cosas, Ujú. pero me vas a tener que pagar igual. Así como, es Pero como que los amenazan. Como, mira, yo quiero poder, así que Pero ojo te con voy a eso. destruir, te dejo y Pero págame. acuérdate también que le otorgaba la ciudadanía romana, que te daba muchas ventajas por sobre los otros. Sí, sí. Ya, entonces, no era como que tú no ganas nada, porque también te garantizo protección, te garantizo un idioma común, un fantástico sistema de comunicación, un código legal. Lo que pasa es que uno tiene como muy la mirada del perdedor, como, soy una víctima. Claro. Pero igual hay algunos, o sea, no es una situación ventajosa, pero tampoco era tan... Perdía en el caso- totalmente. Claro, es como... Es que uno suele verlo así como que, ay, que eran malos y cosas así, pero igual tuvieron ciertas ventajas los otros como pueblos, cosas así. Ahora, Igual hay ventajas. la situación en el caso español era un poco más desventajosa, eso sí, porque en el fondo lo obligan a trabajar sin preguntarle. No sé, búsquelo usted, que mi alumna aquí está buscando cosas. Búscalo ahí, no cacho. Me quedan 6 minutos. Cosas que deben saber entonces. Se impone este nuevo orden y ahí vienen las nuevas autoridades. El virrey, el gobernador, el capitán general, la Real Audiencia, el Consejo el Cabildo. Y en España está el Consejo de India y la Casa de Contratación. El Consejo, es más fácil acordarme porque el Consejo es un grupo de personas que le dan consejos al rey de qué hacer. Y la Casa de Contratación ve los aspectos económicos y porque yo me la aprendí, lo logré aprender porque es como que contrata servicios, regula lo económico. Son algunas... Esa, en general, en los exámenes, como que se pueden sacar preguntas de ahí porque son como respuestas bien precisas. ¿Qué otra cosa tenemos que saber? Que en América se hace un nuevo arte. Pues les decía, escuchen la música que les mandé, súper entretenida. Es la música de Sí, esa de hecho, Yo la escuché esa era y una casi pregunta me que quedo tenía. dormida, tipo, estaba escribiendo y de repente como que me empezó a dar sueño y yo como, no. Es que la vida era lenta. Sofi Salazar, una pregunta. Ah, sí, que no entiendo bien lo que es el barroco americano. Muy buena pregunta. El barroco es la última fase del Renacimiento europeo, que tiene ciertas características, muchas sobrecargas, bueno, eso es el rococó, pero el barroco es como la última fase del Renacimiento. Y llega a América, el estilo artístico, pero como es una sociedad mestiza, una sociedad nueva, se crea, ¿cómo decirlo? Es como, ya yo no estoy súper desactualizada, pero está el rock, ya, el rock así, estadounidense. Gracias. Y está el rock latino, que es como el rock que se hizo en Sudamérica. En el caso del barroco es exactamente lo mismo. Está el barroco, de hecho el barroco italiano es uno de mis estilos musicales favoritos, y está el barroco andino. De hecho hay un grupo de música dentro de los que le mandé que se llama barroco andino, que es música que imitaba el estilo europeo, pero que le dio el toque. De hecho hay unos obras de barroco andino, de estilos de barroco andino, que incorpora incluso música, instrumentos y palabras indígenas. Hay otra arquitectura de barroco americano que incorpora como figura y como el estilo artístico de los pueblos originarios. Entonces, es el barroco, que ahí tendrías que como revisar un poquito, como era en Europa, que se adapta, por ejemplo, a los materiales, colores que había en América. Es como lo mismo que pasa en la música, es como, ya lo voy a inventar porque no tengo idea. Está como el trap de no sé quién, está como el trap versión bla bla. Insisto, es desde mi desactualización total. ¿Ya? Es como, Doctor Simi, no, pero igual es bueno, a mí me gusta el barroco americano, tiene su toque así como súper bacán. Ya. ¿Y como que va a entrar en la prueba como Eh, tema? Cosas generales, y aparte que estoy fascinada con Google Forms, formularios de Google, le va a llegar un link, y usted va a tener que escribir su preguntita, va a tener que analizar su imagen, sí, lo siento. Pero es que revisar en Word es lo peor del mundo, se desconfigura todo.
Y hacer Pero, un- profe, no sé, háganos hacer un PowerPoint por lo menos. Es que, ¿sabes qué? Había pensado en que hicieran un PowerPoint explicando, pero yo no sé, pero no sé las posibilidades tecnológicas. Entonces, no sé, pues si tenés que esperar el turno del computador de tu familia, igual te voy a fregar con esa evaluación. Y aparte que no, ¿cachai? Entonces, tengo como dificultades como con el conocimiento de los recursos de ustedes. Pero, como, en general, como te van a tener que comentar aspectos sociales, políticos, y tener como claro los conceptos, pues sociedad mestiza, sociedad de frontera, mestizaje. No, estoy como más holística últimamente. Igual, Como obviamente, más conceptos, definiciones claro, la y clásica, contexto de la situación. analizar imágenes, perfecto, analizar imágenes y explicar ideas. ¡Ay! Ya se acabó el tiempo, niñas y niños. Ay, Gracias por Menos conectarse. de un minuto. Gracias totales, chicos y chicas. Lo pasamos súper, creo. La historia es lo mejor. profe, no la haga tanto. Negrito. Chao, que estén súper. Abracitos, que tengan buen día. Chao. 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 Chao, chao.